Chadito. Hay personas que piensan en la calamidad, hay personas que piensan en el mal, hay personas que piensan en la inseguridad, hay personas que piensan que a ellas les va a tocar o que van a sufrir o que van a padecer. Y estoy hablando de creyentes nacidos de nuevo. Pero cuando tú entiendes que no estamos aquí en Cristo por nuestros méritos, por nuestras culpas o nuestros aciertos, cuando tú entiendes que toda condenación fue redimida en el Calvario y que fue puesta en Cristo y que no hay ninguna condenación, entonces no hay por qué pensar ni meditar que algún mal, alguna calamidad puede venir a tu vida. Como dice el Salmo 112, el creyente que está seguro siempre está firme ante cualquier situación. El Salmo mismo 91 dice, con Él estaré yo en la angustia en todo tiempo. Pero no es que nuestro corazón esté pensando en vivir la angustia. El Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. No es que el creyente esté pensando en pasar por el valle de la muerte. Aunque sabemos que este mundo es un mundo en caos, un mundo en tinieblas, pero no es que el creyente esté pensando en las culpas o en el mal que va a venir sobre ti. El Salmo 91 dice, por cuanto has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobreviene ningún mal. Eso es lo que tenemos que pensar, porque no hay condenación para los que están en Cristo. No hay manera de que nosotros como un imán atraigamos el mal a nuestras vidas porque la condenación fue quitada. No tenemos ninguna culpa. Así es que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar a la manera de Dios. Dice el versículo 2, solo para confirmar y afirmar el versículo 1, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Recuerde, la paga del pecado es muerte. Así es que usted y yo no debemos estar conscientes de condenación, pero tampoco estar pensando que el mal y la calamidad van a llegar a nuestras vidas, que somos propicios, aunque estemos en un mundo en caos, aunque estemos en un mundo en tinieblas. No somos un imán que esté atrayendo la maldición. Pero para ello, para pensar de esa manera, necesitamos poner nuestra mente en las cosas del Espíritu, para entender correctamente la palabra y redimir nuestros afectos, nuestros sentidos, más bien sujetar nuestros sentidos a Cristo. Y solo lo podemos hacer a través de la palabra. Mire cómo dice la Escritura en Hebreos capítulo 6, versículo 17. Hebreos capítulo 6, versículo 17. Dios es un Dios tan bueno y su bondad nos... En el Salmo 23 dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor he de morar por largos días. Pero en Cristo la bendición nos alcanzó. El bien y la misericordia, la abundancia de gracia nos alcanzaron. Somos bendecidos con toda bendición espiritual, somos altamente favorecidos en Cristo. Y el Hebreos capítulo 6, 17, habla acerca de la fidelidad de Dios que ha dicho todas estas cosas y que nos llamó para vivir así. Dice, Dios también se comprometió, y estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, Dios también se comprometió, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros que Dios jamás cambiaría de parecer. Dios es un Dios bueno y Él no cambia de parecer para contigo. Así que Dios ha hecho ambas cosas. Nos dio la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Recuerde que la esperanza es una intensa expectativa anticipada de la benignidad y de la bondad de Dios. Es decir, la esperanza tiene que ver con lo que no se ve aún, pero que ya existe, que ya es. Es decir, se encuentra en el ámbito espiritual. Y la esperanza tiene que ver con que nosotros podamos aspirar a tener una intensa expectativa de ese bien que ha de manifestarse.
Recuerde, la fe manifiesta lo que hay en la esperanza. La fe es la certeza de lo que se espera. Con certidumbre, con seguridad, esperamos en Dios. La esperanza tiene que ver con no confiar en nosotros mismos, con llegar al fin de lo que somos, de nuestras fuerzas. Fíjese, llegar al fin de lo que somos, es decir, considerarnos sin poder, considerarnos sin habilidad, considerarnos sin méritos. Esto es muy interesante porque podríamos decir que no tenemos los méritos para pensar en la condenación y en la culpa. ¿Por qué? Porque ahora vivimos bajo los méritos de Cristo. No tenemos los méritos para vivir en pobreza o en escasez. ¿Por qué? Porque ahora estamos en los méritos de Cristo, porque estamos en Cristo Jesús. Así es que Dios dio la promesa a Abraham y nosotros somos como Abraham, hijos de fe, porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y Dios en su palabra no solo le dio la promesa a Abraham, pero juró por sí mismo, y Dios es imposible que mienta. Así es que por eso dice la Escritura en Hebreos 6. Dios se comprometió mediante un juramento después de haber dado su palabra. No habiendo alguien más alto por quien jurar, Dios juró por sí mismo. Ahora mire cómo dice la Escritura en Romanos capítulo 2, versículo 4, Romanos 2:4. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Y aquí lo importante es que la bondad de Dios guía a cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que abundar, poner nuestra mente en la abundancia de la bondad de Dios, que está revelada en su palabra. Dios mismo dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Tú ahora, si eres un creyente nacido de nuevo, eres de Cristo. Y esto no lo puedes cambiar, porque por la fe Dios actuó de manera poderosa para transformarte, para recrearte, para hacerte nacer de nuevo. Tus hechos, tus acciones, aunque sean malas, no pueden cambiar el hecho de la eficacia de la obra terminada, completa y perfecta de Jesucristo en el Calvario. Mira cómo dice también la Escritura en Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor, declara el Señor. Planes de bienestar, pensamientos de paz, y no calamidad ni mal, para darte un futuro y una esperanza. Y por último, quiero leerte Isaías 26:3. Dice Isaías 26:3, el Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Aunque en esta versión dice, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así es que no solo debemos de tener la Escritura como texto en nuestras mentes, en nuestros corazones, pero tenemos que meditar en la palabra de tal forma que cree pensamientos. Esta palabra pensamientos también se puede relacionar con imaginación, y nosotros somos muy buenos para imaginar. De hecho, esto cae como anillo al dedo, porque si el hombre tiene la capacidad de imaginar, normalmente, aunque fuimos llamados a ser creativos, pero el hombre imagina en la mayoría de los casos cosas negativas. De hecho, la palabra imaginación, que es la palabra yetzer, en la Biblia se encuentra más en cuestiones negativas que en cuestiones positivas, porque en la caída, en la culpa, en las tinieblas, en la obstinencia, en la necedad del hombre, el hombre se ha separado de Dios, y así es que su concepción es caos, es tinieblas, es pecado. Pero cuando entendemos la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, la bondad y benignidad de Dios, el apóstol Pablo a Filemón le dice, que tu fe sea manifiesta, se exprese, se comunique. Recuerde, la fe nos permite
que nos podamos apropiar de todo lo que ya nos fue concedido por gracia. Y la fe es la fe de Jesús en nosotros. Así es que Pablo le dice a Filemón, que tu fe comunique toda la bendición que has recibido ya, a través del conocimiento de toda la benignidad de Dios en ti. A través del conocimiento de toda la benignidad de Dios en ti. Así es que cuando dice la Escritura, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando habla de pensamiento, cuando habla de imaginación, es algo que llena nuestra mente, que cautiva nuestra mente y nuestros corazones. Si yo le empiezo a hablar ahorita de un racimo de uvas, y de estas uvas que son rojizas pero con un color muy oscuro, en donde su sabor es, digamos que muy concentrado y muy dulce, uvas que son de un tamaño grande pero jugosas y con un sabor especial y excepcional, y empiezo a hablarle a usted del racimo de uvas, y empiezo a hablarle a usted quizá del viñedo o de la vid donde están esas uvas, y cómo los racimos de las uvas son extraordinarios. Recuerdo la historia de los espías que fueron enviados por Moisés a espiar, valga la redundancia, la tierra prometida. Y ahí vieron cosas extraordinarias. Los racimos de las uvas, las frutas, la tierra donde fluía leche y miel, era una tierra extraordinaria. Vieron todas estas cosas. Pero también vieron a los habitantes que estaban poseyendo aquella tierra. Dios les había entregado la tierra y les había entregado la victoria para derrotar a esos habitantes. Pero de los 10 espías, 8 de ellos, habiendo visto la gloria de aquella tierra, imaginaron negativamente y se vieron como langostas en las manos de aquellos habitantes. Se vieron como un puñado de pan en la boca de aquellos habitantes. Y solo 2 personas, Josué y Caleb. Josué y Caleb imaginaron y vieron todo esto de una manera diferente. Al contrario, ellos se vieron poderosos para vencer aún a aquellos gigantes delante de sus ojos. Así es que tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Necesitamos aprender a perseverar, a que nuestra mente esté llena de los pensamientos de Dios, que esté llena de la palabra del Señor. Es decir, articular, armonizar versículos de tal manera que cree pensamientos en todas las áreas de nuestra vida, en la vida, en el área espiritual, si quiere, para compartir la palabra, para hablar del evangelio, para entender nuestra posición en Cristo, lo que somos en Cristo, para entender la persona divina de Jesús y su obra terminada, completa y perfecta, en el área de la salud, en el área del bienestar, en el área de la prosperidad, en el área del alma, en el área de las relaciones personales. Fuimos llamados a ser bendición para muchos, pero también fuimos llamados a asociarnos con personas que participan de la misma fe, para que realmente nuestros pensamientos abunden en nuestros corazones, pensamientos que sean, o pensamientos que perseveren en el Señor, en el conocimiento de Dios, en la persona divina de Jesús, en su obra terminada, completa y perfecta. Eso es lo que debemos de hacer, y dejar de ser parte de la constante, de la estadística, de los creyentes que solo piensan en los afanes, en las actividades, en las acciones, en las culpas, en la condenación, en las angustias. No fuimos llamados a esos, porque no hay condenación. La condenación es parte de todas esas cosas: afanes, angustias, depresiones, imaginación negativa, esperar calamidades. Pero el Señor dice: estos son los planes que tengo para ti, planes de bien, planes de bendición y no de mal, planes de paz y no de calamidad, para que tengas un futuro, para que tengas una esperanza. Y la esperanza es esa intensa expectativa de todo el bien, anticipada. Tienes que anticiparte antes de que la fe manifieste la gloria de Cristo en tu vida. Pero Dios no puede mentir, y Dios dio la promesa y juró por su nombre la promesa sobre ti, que es en Cristo Jesús. Así que tienes que anticiparte a llenar tu mente y tu corazón.
Y perseverar en Cristo, perseverar en su palabra, perseverar en su espíritu, perseverar en la persona divina de Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta, en lo que ahora eres en Cristo, en lo que ahora eres en Cristo. Así es que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne o ponen su mente en las cosas de la carne, pero ponen su mente en las cosas del Espíritu, en la palabra de Cristo. Es decir, no tenemos ningún problema con el pecado. Dios ya no tiene ningún problema con el pecado para con nosotros. El pecado ya no es un obstáculo. Pero recuerden, si usted pone su mente en las cosas de la carne, entonces usted va a encontrar muerte. Usted le va a faltar la fe, no va a poder ejercitarse la fe. Pero si pone su mente en las cosas del Espíritu, será guiado por el Espíritu y entonces entenderá de una manera plena que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte, como lo dice la Escritura. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito, glorioso, maravilloso tu nombre es. Señor, en Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores. Como Jesús es, dice tu palabra, así somos nosotros en este mundo, somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, sabiendo que fuimos llamados a reinar en vida, podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén. Shalito.